Semilla Emprendedora. Programa para todo público. Los sábados de 12 a 2 de la tarde. Con Carol y Sheila. Epicentro Político. Los martes y jueves de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Con Augusto Reyes Landa. C&S Product. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Elecciones 2026. En RCN. Con César Febres Jarama. Todos los martes y jueves de 1 a 3 de la tarde. La Hora con Amat. Una hora de leyes. Con los doctores Jorge Salvador, Nelson Suclupe, Gianfranco Usategui. A partir de las 5 de la tarde todos los viernes. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Un momento en familia. Con la Internacional Grace. Rompiendo fronteras. Estimados televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Un nuevo programa, una nueva edición de su programa Epicentro Político a través de la cadena RCN. Como siempre, la conducción, su amigo Augusto Reyes Landa. Hoy 20 de febrero del 2026 vamos a hacer un programa especial dándose el tema candente que se está dando en nuestro país en estos momentos, el tema de salud. La problemática de la salud, tanto en el MINSA, tanto en el salud, como en las clínicas privadas también, que a veces suceden mucha negligencia. Bueno, para esto tenemos un invitado especial, es el doctor Marco Almerí. Él es cardiólogo clínico, con amplia experiencia, y sobre todo que es un experto, un especialista en salud pública. Para ello vamos a salir en vivo con él a través de la vía Zoom o a través de WhatsApp. No sé si estamos ya enlazados con el doctor Almerí. Doctor Almerí, hola, 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 buenos días, doctor Almerí. ¿Está al aire, doctor Almerí? Bueno, parece que están haciendo las coordinaciones del caso, pero en estos momentos salimos al aire ya con el doctor Marco Aurelio Almerí, quien es especialista en salud pública y es un conocedor de toda la problemática que existe en nuestro país sobre el tema de salud, sobre todo en la carencia de medicinas, en el tema del funcionamiento, ¿no? Del esquema de funcionamiento de la salud pública, tanto de salud como del MINSA y de otras instituciones. A ver, hola, 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 doctor, buenos días. Hola, hola, doctor, buenos días. Hola, doctor Almerí, buenos días. Buenos días a usted, a todo el público que nos sigue esta mañana también. Un gusto saludarlo, doctor, bienvenido a nuestro programa. Justamente estábamos haciendo la introducción de su persona, ¿no? Que usted es un especialista y un experto en salud pública, aparte de ser cardiólogo clínico. La problemática en nuestro país no es nada nuevo, seguimos más de lo mismo, pero ahora se ha agudizado tremendamente en estos últimos años el tema de la falta de medicamentos, en la falta de instrumentos médicos. Es un caos en la salud pública. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctor, usted como especialista en el tema de salud pública? Pero, mire, esta es una situación crítica de todas las situaciones de salud que hemos tenido en la historia del Perú, y curiosamente no es por falta de dinero. O sea, esta situación crítica no es por falta de recursos económicos. Esta es una situación crítica por un problema de gestión, es decir, que quienes dirigen la salud en general en el Perú, del MINSA, de salud y todas las instituciones de salud, pues no lo están haciendo de la mejor manera. No lo hacen pensando en el paciente, no ponen al paciente al centro, sino cada uno ve sus propios intereses, y por eso es que no hay un orden. No hay una digitalización de la atención,
no hay una prioridad de dar citas, de cirugías, de comprar medicamentos. Cada quien jala agua para su molino. Por ejemplo, el directorio de salud, por ejemplo, están más preocupados en sus licitaciones amañadas. Los sindicatos de los trabajadores están más preocupados en sus bonos, en sus joyerías, y puedo seguir. Y nadie se preocupa realmente por dar citas, cirugías, comprar medicamentos y equipos o construir más hospitales para los pacientes. No es falta de dinero. El presupuesto que se tiene en salud en el Perú es el más alto de todos los presupuestos de todos los sectores. Y deberíamos tener una atención de salud de calidad y no la tenemos. Doctor, corrobora usted la tesis que casi como en todos los estamentos del Estado, el problema son las personas, los funcionarios, no son las instituciones ni la falta de dinero, porque tengo entendido que Salud ha dejado unas cifras bastante fuertes, ¿no? Que casi cada uno de los 60.000 trabajadores que hay en Salud, ¿cierto, doctor? Que han recibido sus bonos, han recibido por uniforme, en bonos por Navidad, o sea, una suma muy considerable de dinero en estos beneficios que han logrado estos señores. Sí, los directorios consecutivos que ha tenido de salud no administran bien la plata del paciente asegurado, que es una cantidad bien elevada, más de 17.400 millones de soles, que es una fortuna, que cada año llega a las arcas de salud y que debiera destinarse para atender bien al paciente. Lo que termina haciendo es cediendo, ¿no?, a las pretensiones de los 28 sindicatos que tiene salud, y resulta que terminan cerrando las planillas, o sea, los cierres, los pliegos presupuestales anuales de sus huelgas, con bonos, con gollerías, que convierten al trabajador de salud en el mejor pagado del país, y finalmente hace que más del 50%, exactamente el 55% del presupuesto de salud, o sea, de esos 17.400 millones de soles, terminan para pagar planillas. Es decir, la preocupación real de salud cada fin de mes es pagar planillas, no es comprar medicamentos o construir hospitales. Hace poco, el presidente del directorio anunció un shock de inversiones por 410 millones de soles, que parece una suma alta. Pero cuando uno echa pluma, se da cuenta que 410 millones representa el 2% en monedas del presupuesto total, que es de 17.400 millones. Entonces, en realidad, el shock de inversiones es con un monto ínfimo respecto del presupuesto total, y por eso es que no se resuelve el problema, ni se va a resolver el problema. Claro, esos 410 millones de soles en equipos y infraestructura para todo el sistema a nivel nacional, doctor, nos parece muy poco en comparación a los beneficios y a las planillas doradas que esta institución maneja, ¿no? Sí, es demasiado poco, teniendo en cuenta, por ejemplo, solamente, en el cierre del pliego presupuestal 2025, por ejemplo, solo por levantar la huelga les entregaron a los 62.000 trabajadores 5.500 soles, solo por levantar la huelga, y que cuando usted opera ya le sale mucho más de 330 millones, o sea, imagínense, solo por ese rubro, más de 330 millones, y cómo puede un presidente de directorio anunciar el shock de inversiones con una cantidad similar, 410 millones, y no le estoy contando que, por ejemplo, las canastas de Navidad de salud 2025 fueron de 800 soles, pero eso no es todo lo que reciben en Navidad, 800 soles, sino de canasta navideña, sino que además doble sueldo, pero doble sueldo. En el resto del estado les pagan 300 soles por Navidad, como en julio, 300 soles, pero en salud reciben doble sueldo por escolaridad, cuando al resto del estado o no le dan nada o le dan 300 soles. Por salir de vacaciones, en todo el estado no te dan más que tu sueldo, pero en salud te dan doble sueldo, bono de producción que no entiendo de dónde sale, porque como se suspende cirugías, se suspende citas, se suspende procedimientos, sin embargo reciben un bono de productividad. Entonces, ¿de qué productividad estarán hablando? No lo sé, pero así se va el dinero, y pues 55% del presupuesto de esta suma millonaria se va en planillas, y queda pues poco o nada para medicamentos,
insumos, equipos y construir hospitales. Doctor, ese tema, bueno, es lo más álgido del país, porque la verdad es que hay los asegurados que van a consultarse y a pedir una cita, les otorgan la cita, pero de aquí a 2 meses, 3 meses, cuando muchas veces ya los pacientes ya pasaron a mejor vida, ¿no? Entonces tampoco no hay medicinas. ¿Y qué podemos hacer para solucionar este problema a su criterio, doctor? ¿Cuál sería la solución para solucionar este problema de salud? Mire, en el Estado peruano, los organismos que deberían vigilar esto no lo están haciendo. Por ejemplo, su salud. Su salud tiene que vigilar la calidad de la atención médica, tanto de los privados como de los estatales, en todo el Perú, ¿no? Y debería vigilar que se atienda bien a los asegurados de salud, pero también a los pacientes del MINSA y de las clínicas privadas, pero su salud se concentra en las clínicas privadas y no va a vigilar la mala atención que están recibiendo los asegurados de salud. La Fiscalía de Prevención del Delito también debería intervenir, porque hay muchos pacientes a los que se les pone en riesgo su salud por falta de equipos, por falta de medicamentos. Ahora, eso es desde el punto de vista del control que tiene que hacer el Estado. El camino que el Perú debiera de seguir es el camino planteado por las asociaciones públicas privadas, los hospitales Barton y Cadelín, que son hospitales que pertenecen al Estado, sin embargo que están siendo gestionados por privados. Está dando resultados. Ya llevan 11 años y más del 90% de los pacientes que salen de alta están contentos con la atención. No les falta medicamentos, tienen cita pronta, tienen cirugía pronta, no se quejan los pacientes. Ahí hay en cada hospital 250.000 asegurados que pueden dar fe de que en 11 años ese modelo da resultados, y ese modelo debería copiarse también para administrar los grandes hospitales de MINSA y de salud, porque ya hemos visto que no se trata de dinero. O sea, le colocas más presupuesto y se sigue invirtiendo más en planillas. Entonces no es dinero, es gestión. Y estos hospitales Barton y Cadelín han demostrado que tienen una buena gestión, que el paciente se siente bien atendido, y es lo que tenemos que imitar en todo el país para que los pacientes, los peruanos, se sientan bien atendidos y sean el centro del trabajo de los profesionales de la salud. Esa misma opinión he recibido, doctor, de varios amigos, ¿no?, personales, que en este hospital Barton hay muy buena atención. Entonces yo discrepaba con ellos, ¿no?, porque digo, pero si la salud está terriblemente mal, ¿no?, en todos sus aspectos. Entonces, ¿cómo puede ser que este hospital del Callao, ¿no?, tenga esa atención, ¿no? Pero usted me está corroborando ese tema, doctor. Lo mismo que no sucede en el Sabogal, ¿no?, porque el Sabogal está en crisis. Claro, los medios de comunicación han visibilizado lo terrible que está Sabogal, ¿no? Cómo es que sus asegurados se quejan por todo, ¿no?, por falta de todo realmente. Y por tanto debiera de reestructurarse. Un buen camino sería copiar al vecino. El vecino, que es Barton, le va muy bien. Los pacientes están contentos, satisfechos de la atención. Y esto pasa porque las reglas están claras. Ahí en Barton todos son 7, los trabajadores son 728. Ahí no hay CAS, no hay tercero, todos se sienten comprometidos con la institución, se ponen la camiseta, pero hay un control de la producción. Es decir, ¿cómo puede ser que la cantidad de personal que tiene contratado Sabogal por cama hospitalaria supere a la cantidad de personal contratado por cama en los grandes hospitales del mundo? Es decir, hay mucho personal para tan poca cama que tiene, ¿no? Y por eso es que tampoco es un problema de falta de médicos o falta de personal. O sea, personal tiene y en exceso, sino que están mal gestionados porque no está digitalizado. No se conoce la producción, cuántas citas por día, cuántas consultas por día hacen, cuántas cirugías por día hacen, cuántos procedimientos por día hacen, porque todo se sigue haciendo en papelito. El papelito aguanta todo, y no está digitalizado. Y es por eso que, por ejemplo, en el mundo, si usted tiene una farmacia dentro del hospital que le tiene que entregar cloruro a todo el hospital, cuando usted debiera tener 100 cloruros y de pronto, producto del consumo diario, ya está en 90, inmediatamente se activa una alarma para reponer esos 10 que ya se consumió, y nunca usted está en desabastecimiento. Pero acá en el Perú, usted se entera que no hay cloruro cuando el de la farmacia le dice se acabó todo, no hay nada.
Entonces la reposición se hace cuando se terminó, cuando estamos en cero. Y claro, ya la licitación, la compra y demás toma sus meses, y por eso hay meses de desabastecimiento de un producto, de otro producto, y esto pasa porque no está digitalizado. No se sabe cuánto cloruro, por ejemplo, tienen realmente en tiempo real hoy esos hospitales, producto de que todo está en papelitos, en folder, y así no se trabaja en el siglo XXI. Tendría que digitalizarse de acuerdo a la época también, pero no, doctor, que la tecnología también llegue a esta red de salud. Doctor, para nadie es un secreto que usted va a los hospitales de salud y los pacientes de emergencia están hasta en los pasillos afuera, en camillas, y están que se retuercen de dolor, y en camillas están ellos que gritan, y la indolencia que hay en el personal, y encima los empleados o los enfermeros, los médicos que están de turno dicen, es que no hay médicos. Entonces usted está contradiciendo a ese tema que médicos hay. Lo que pasa es el tema de organización de repente de este sistema de salud. Definitivamente, personal tienen. El problema es la organización, el problema es del director, de los jefes de servicio, de los gerentes, que no hacen una buena organización del trabajo que se tiene que hacer, y bueno, cada quien hace lo que mejor puede, pues, ¿no? Se necesita una cabeza que lidere bien, de manera digitalizada, todo el trabajo, la producción en favor de los pacientes, para que cada uno sepa qué tarea tiene que hacer, y todo conjugado termine siendo una buena atención para el asegurado. Es lo que hace ese hospital Barton, es lo que hace ese hospital Cadelín. Todo digitalizado, todos desde que entran hasta que salen saben lo que tienen que hacer, y entonces se cumple en cuanto a cantidad de citas por día, consultas por día, cirugías por día. Los equipos tienen un mantenimiento periódico. Acá en los otros hospitales de salud solamente arreglan el equipo cuando se malogra, pero esa no es la idea es darle mantenimiento antes para que no se malogre, para que no haya un día en que el equipo deje de funcionar. Entonces, pero en estos hospitales, estos otros hospitales de salud, lo que hacen es esperan hasta que se malogre, y luego, bueno, tarda 2, 3 meses o 4 meses en arreglarse, y en tanto el asegurado queda desprotegido. No hay tomógrafo, no hay resonador, no hay ecógrafo. Entonces, la forma de gestionar es lo que se tiene que cambiar en el país, y siempre pensando primero en el paciente. Lógicamente, que es el que paga que paga los sueldos y que paga todo lo que genera, pues, los gastos que genera estos hospitales, ¿no? Doctor, entonces para usted sería la solución hacer el modelo Barton, ¿verdad? Para poder... Esa sería la solución en el país. Así es, el modelo Barton, el modelo Cadelín, ¿por qué? Porque miren, tienen 11 años, o sea, no es un modelo nuevo. Habría que ir a esos hospitales, investigar cómo lo hicieron, porque si lo tenemos en el Perú, ¿por qué no lo podemos investigar? Si llevan 11 años y todos los pacientes de ahí salen satisfechos. Entonces, han presentado las cifras de su producción del 2025 y son asombrosas. Entonces, ¿por qué no podemos copiar ese modelo? Si los que trabajan en Barton también trabajan en Sabogal, o trabajan en Almenara, o trabajan en el Rebaliati. O sea, son personal de salud que trabajan en ambos lugares, porque se permite, dado que Barton y Cadelín, al tener gestión privada, no equivale a doble sueldo del Estado. Entonces, si son el mismo personal, ¿por qué en un lugar sí hacen el trabajo y por qué en el otro no? ¿No? Entonces, habría que preguntarse eso. Entonces, es cuestión nada más de la gestión, ni siquiera es un problema personal, son los mismos. Pero en un lugar la tarea es una, y en el otro lugar, donde está todo bien ordenado, historia clínica digital, todo digitalizado, la tarea es otra, y el resultado es otro, obviamente. Doctor, ¿qué hay de cierto en el tema que para las licitaciones que traen la medicina del extranjero demora muchos meses? Entonces, ¿cómo le puedo decir? El salud compra medicamentos de cadenas o farmacias locales. Entonces ahí pagan el precio excesivo, inclusive a veces 2, 3 veces más del precio real de la medicina, por la emergencia que ha generado que no tengamos esa alarma que cuando se está acabando la medicina se prende en rojo y nos alerta, puede adquirir nuevos medicamentos. ¿Qué hay de cierto de eso, doctor? Claro, en realidad no hay una reposición oportuna antes de que se termine, porque como no está digitalizado y todo está en papelito y folder, entonces nadie se entera. Mire, en el salud, ¿no?, y en el MINSA, se tiene que gestionar desde el año previo, ¿no?, las compras del año siguiente. Por ejemplo, todo el año 2025
se tiene que ir preparando la compra para el 2026. Si algo en el 2026 falta, es porque el 2025 no lo preparó. ¿Y quién lo tiene que hacer? El médico no lo hace el director, el gerente, los jefes. Ellos son los llamados a gestionar eso. Pero como no hacen la tarea, o la hacen muy tarde, lo hacen en noviembre y diciembre, obviamente que enero, febrero no llega nada, porque se demora en llegar en terminar la licitación y hacer la compra. Y enero, febrero, marzo, los asegurados lo sufren. Pero en realidad, ¿qué cosa denota eso? Que no hicieron su trabajo los que tenían que hacer gestión el año pasado, ¿no? Y porque no saben cuánto tienen en tiempo real, cuántas tabletas de algún medicamento, cuántas cremas de algún antibiótico, no lo saben. ¿Por qué? Porque no está digitalizado, no saben qué comprar porque no tienen la idea de cuánto les queda en tiempo real y esperan que se acabe para recién comprar, y ese periodo de demora de 4 meses es cuando el paciente lo sufre, porque no hay medicamentos. Lógicamente. Entonces, esto se soluciona digitalizando, pero ellos no lo van a querer hacer, porque digitalizar significa también control en la producción, y lo que menos quieren es control en la producción. Los sindicatos no lo van a permitir. Entonces, quien quiera comprarse el pleito para arreglar esto, tiene que saber que para hacer tortillas hay que romper los cascarones. Lamentablemente eso es así, se necesita un gobierno fuerte que corrija esto en favor del asegurado. Claro, está bien, doctor, le entiendo perfectamente su tesis y tiene usted razón, doctor, en eso, y la solución, como usted dice, sería seguir otros modelos que están funcionando en nuestro país. Doctor, ya hemos tocado el tema de salud, ahora dirijámonos al tema del MINSA, doctor. ¿Cuál es su opinión respecto al MINSA? Pasa otro tanto también, en el caso del MINSA, si bien es cierto, allí no tienen los bonos, las joyerías que se tienen en salud, allí lo que está faltando es un liderazgo desde arriba. Es decir, un partido político controla todo el sistema de salud del Perú y de arriba abajo, hay un desgano de parte de los profesionales, primero porque se ven en una inferioridad económica frente a los de salud. Es decir, la ley dice que a igual responsabilidad, igual remuneración, pero resulta que el médico, la enfermera de salud del MINSA gana mucho menos que lo que gana un médico, una enfermera en el salud. Se ha creado una brecha que genera una sensación de un resentimiento de repente, ¿no? Y eso baja la moral del personal que nosotros tenemos en el MINSA, que se sienten menos atendidos que el personal que tienen en la salud. Y entonces, si a mí me pagan menos, ¿no?, y quieren que yo haga más, eso no suena lógico. Y entonces no hay, tenemos ese problema que tiene que resolverse. 1. 2. Las grandes compras que tiene que hacer el MINSA, no las hacen tampoco, igual. ¿Por qué? Porque todo el MINSA es papel. O sea, si usted entra a un hospital y el área más grande son los almacenes, donde hay miles de carpetas, de folder grandes, con un montón de papeles de la historia clínica que tienen que guardar los hospitales, con historias clínicas de los últimos 10 años. Imagínese usted los tremendos almacenes, sacar la historia clínica de un paciente que quiera atenderse ahí, pues es complicado encontrar su historia clínica por más que esté debidamente guardado, por un lado. Por otro lado, los hospitales más grandes, por ejemplo, 2 de Mayo, Loaiza, Carrión, son hospitales cuyos equipos están malogrados porque no han hecho la tarea de la licitación para comprar equipos o para el mantenimiento, y al tener equipos malogrados, usted no puede hacer el diagnóstico temprano. Es decir, llega una fractura, necesito una tomografía, no hay tomografía. Necesito una resonancia, no hay resonancia. Por tanto, no tengo el diagnóstico. Por tanto, no puedo programar qué cirugía le voy a hacer hasta que la familia lo saque con ambulancia al paciente, que va a ocurrir de acá a 2 meses, o no sé, 1 mes, cuando consigan la plata, después de una apoyada y demás. Y entonces, en ese tiempo, el paciente se queda hospitalizado, ocupando una cama en el hospital. Y en la emergencia hay varios pacientes esperando esa cama, pero esa cama no se libera porque no está el diagnóstico y por tanto no hay tratamiento. Entonces, el paciente que está en la emergencia, que está esperando una cama, se siente desatendido, se siente abandonado, se complica su situación. ¿Por qué? Porque la estancia hospitalaria en estos hospitales, que debiera de ser en promedio 9 días,
en promedio, estoy hablando ya mezclando medicina interna, traumatología, pediatría y demás, no, se prolonga por semanas o por meses. Entonces no se libera la cama y el que llega, el que está en la emergencia o el que está en un centro de salud periférico que quiere que le acepten una referencia, simplemente la referencia la rechazan diciendo no hay cama. Y el de emergencia, ¿por qué sigue en una silla? ¿Por qué no puede subir a piso? Porque no hay cama. ¿Y por qué no hay cama? Porque los equipos están malogrados, porque no se hace diagnóstico, porque no se hace procedimiento y porque no se opera o no se da resolución al problema porque por falta de medicamentos, de insumos y demás. Entonces, hay una ruleta rusa que no está girando porque los hospitales estos del MINSA no están con todos la medicación, insumos reactivos y equipos necesarios para girar la rueda y hacer que atienda desde alta, ingrese otro, atienda desde alta, ingrese otro. No, está estancado y afuera, en la cola de las emergencias, los pacientes sufren porque no son atendidos. Lógicamente, al no dar salida a los pacientes que están internados, lógicamente la rueda que usted dice se obstruye, ¿no? Entonces no hay capacidad para poder brindar esas camas a los que están en emergencia. Doctor, pero el MINSA ocupa muchos servicios externos con otros locales, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? Para las tomografías, para los análisis, ellos mandan a otros centros. Sí, finalmente, por la presión que muy bien hacen los medios de comunicación y de los pacientes, lo que ahora han ideado es tercerizar, ¿no? Y eso, pues, tercerizar sin fiscalización es una invitación, ¿no?, a la corrupción, a pagar sobreprecios. No sale la licitación o se cae la licitación por un medicamento que no lo hice en su debido momento, bueno, ahora es urgente, entonces ya lo compro en las cadenas a sobreprecio, a sobrecosto. ¿Qué genera eso? Un gasto al Estado. Todos nosotros lo terminamos pagando de nuestros bolsillos. Sobrecostos en los medicamentos, en los insumos, en los exámenes como tomografía, resonancia, que finalmente termina siendo negocio para algunos, pero en detrimento del bolsillo para otros. Y aparte de eso, que ya los centros externos, los centros médicos particulares no quieren dar servicio ya a la cadena del MINSA o de salud, porque dice que no les pagan, ¿no? Porque cambian a veces los funcionarios de las regiones, sobre todo el director regional de tal o cual región, entonces ya esas deudas quedan impagas, ¿no? Y no les pagan hasta la fecha. Entonces ya esa opción ya la estamos también descartando. Sí, porque lo otro que han aprendido es también igual, ¿no? La burocracia, que falta una firma acá, que falta un sellito acá, que regrésate el otro mes, y entonces, claro, el privado también, por más sobreprecio, por más buen precio que le estén pagando, pero si no te la pagan en un mes y quieren pagártela en 3, 4, 5, 6 meses, tampoco le resulta negocio. Entonces, sí, ciertamente comienzan a tener ese desabastecimiento de los terceros que daban para medicamentos, insumos y procedimientos. Ahora, lo que sí les preocupa a los del MINSA y también a los de salud es cuando alguien, un médico como yo, por ejemplo, sale a contar esta situación en los medios. Cada que yo salgo a contar esto, a mí me amenazan, ¿no? Piden mi cabeza, quieren que me boten de mi trabajo. Los funcionarios de salud son rapiditos para ahí sí correr a mandar documentos, a pedir la cabeza, no solamente la mía, de cualquier médico que se atreva a contar esta verdad a los oyentes, a los medios de comunicación, inmediatamente lo que hacen es piden la cabeza, que los voten, porque quieren el silencio cómplice. Eso sí les gusta, pero no se preocupan o no corren para dar atención al asegurado. Bueno, eso es un pensamiento mediocre de los funcionarios de turno, ¿no? Porque la verdad, al contrario, los altos funcionarios deberían coger estas recomendaciones para mejorar su servicio y dar una mejor atención a los pacientes, al pueblo en general, ¿no? Al contrario, doctor, usted sabe que siempre estamos acá a la orden y para poder defender los derechos de las personas valientes, los médicos valientes como usted, doctor, y siempre vamos a tenerlo presente en ese tema. Sigamos, doctor, conversando del tema de las clínicas, doctor. En las clínicas tenemos un problema, ¿no? Que, o sea, no hay empatía, no hay solidaridad con el accidentado, con el enfermo, porque
Desde que usted llega para ingresar, le piden una astronómica suma como garantía. Y si no tiene eso, no lo atienden. Y en el SOAT, por ejemplo, el caso del SOAT, también algunos policías o algunos serenazgos, ellos tienen ya sus arreglos previos con las clínicas para llevar a los pacientes. Entonces, ese es otro tema bastante también complejo, ¿no, doctor? Hola. Sí, aló. Sí. No sé si me copió usted la pregunta. Hola. Hola. Doctor, no sé si me escucha. Bueno, al parecer, como es vía internet, entonces de repente se nos ha colgado la señal. O algún problema ha tenido el doctor en su base, ¿no? Bueno, pero como dice el doctor Almerí, pues, él está hablando las cosas claras y de verdad que estos malos funcionarios no deberían amenazar ni pedir las cabezas de estos médicos valientes que siempre tenemos en el médico, en el caso de nuestro interlocutor, el doctor Almerí. ¿Estamos en línea, doctor? Sí. ¿Me escuchó la última pregunta? ¿De repente no la escuchó? No, sí lo escuché. Las clínicas privadas. Sí, doctor, por favor. Miren, durante la pandemia nosotros nos dimos cuenta que no contamos con las clínicas privadas. Existe la Ley General de Salud que establece que en situación de desastre todo se tiene que unificar. De salud, MINSA, clínicas privadas, todo el servicio del Estado. Entonces, la verdad que la pandemia fue el peor desastre que hemos tenido en este siglo XXI como país, por la cantidad de muertes, por todo lo que la gente conoce de lo que nos pasó en la pandemia del COVID. Y las clínicas privadas se negaron a acatar esto que está en la ley y siguieron con lo suyo, ¿no? Recordarán ustedes que para que usted hospitalice a un paciente en UCI le pedían que firme vales por 250.000, 500.000 soles. Entonces, las clínicas privadas no tienen la sensibilidad como para contar con ellos. Ahí se atiende el que tiene su seguro privado, el que tiene dinero, la sensibilidad de las clínicas privadas para con el país no estuvo presente durante la pandemia. Recuerdo que la ministra de Salud entonces se reunió con ellos. Inicialmente se dijo de que nos juntaríamos todos, pero luego finalmente ellos siguieron con lo suyo y cobrando precios exorbitantes por un ventilador mecánico, por oxígeno y demás. Entonces, es una pena, pero así funciona el sistema de salud en nuestro país, en las clínicas privadas. Sí hay equipos, sí hay infraestructura, pero hay que tener un seguro privado para poder atenderse allí. No resuelven el problema del país, fíjese, y la cantidad de peruanos que se atienden en las clínicas privadas no son muchas, ¿no? Más o menos se acerca al 1.000.000 de peruanos. En cambio en salud hay poco más de 12 millones y en el SIS, en el Seguro Integral de Salud, la diferencia, que serían más o menos como unos 22 millones de peruanos, ¿no? Y 1.000.000 en las clínicas estas privadas. Entonces, lamentablemente tampoco cuando llega una emergencia, la ley de emergencia les obliga a atender inmediatamente a la emergencia, pero lo que suelen hacer es que ni bien llega el paciente ya están refiriéndolo al paciente o subiéndolo a una ambulancia para llevarlo a un hospital nacional, ¿no? Entonces, si no cumplieron la ley y no fueron parte de la solución durante la pandemia, que es el peor desastre en salud que hemos tenido, en tiempos normales como estos, es muy difícil pensar que las clínicas puedan representar una alternativa de solución para el problema de salud que tenemos. Sí, efectivamente, doctor. Yo me acuerdo de esa época muy claramente, porque no sé si usted se acuerda tantas anécdotas que hemos tenido nosotros, que yo estaba en ese tiempo, estaba en SB Televisión, otro canal, inclusive se acuerda que usted alertaba a las personas. Yo traía videos de otros corresponsales de Italia, de España, y nadie nos creía, doctor, que es lo que iba a suceder en el Perú, ¿se acuerda? Sí, claro que sí, nos acordamos, efectivamente. Estábamos haciendo un seguimiento muy estricto de esta situación por información científica y académica que habíamos recibido. Sí, pues, pero lamentablemente nuestro país no nos creía, ¿no? Así sucederá de aquí a unos 100 años más o 50 años más, que ya no lo vamos a ver nosotros, doctor, pero tampoco la gente, la juventud no lo creerá, ¿no? Como muchas cosas que han sucedido en el Perú y que los muchachos a veces ya no lo entienden o no lo creen porque no lo han vivido. Doctor,
Siempre es un gusto hablar con usted, doctor. Le agradezco bastante su presencia. Y ya sabe, doctor, tiene usted las puertas abiertas para cualquier denuncia, cualquier apoyo que le podamos brindar acá en la noticia, doctor. Un fuerte abrazo, doctor. Okay, muchísimas gracias. Éxito para usted. Saludos para todo el público que nos ha escuchado, nos ha seguido esta mañana. Un abrazo. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Bueno, señores, fue el doctor Marco Almerí, especialista en salud. Y la verdad es que felicito al doctor Almerí porque es una persona que no tiene pelos en la lengua y sobre todo que habla las cosas reales. Lógicamente que lo hace con la intención de contribuir a nuestro país, al mejoramiento del tema de salud en nuestro país, pero que a veces los directivos o los políticos de turno no valoran este aporte y al contrario toman represalias contra las declaraciones de estos buenos profesionales de la salud. Bueno, señores, será un comercial y volvemos con nuestro programa Epicentro Político por la cadena RCN. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con la noticia del momento. Los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. El programa deportivo. Las cosas como son. Con Eduardo Gamarra Gamarrita. Semilla Emprendedora. Programa para todo público. Los sábados de 12 a 2 de la tarde. Con Carol y Sheila. Epicentro Político. Los martes y jueves de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Con Augusto Reyes Landa. C&S Product. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Elecciones 2026. En RCN. Con César Febres Jarama. Todos los martes y jueves de 1 a 3 de la tarde. La Hora con Amac. Una hora de leyes. Con los doctores Jorge Salvador, Nelson Suclupe, Gianfranco Usategui. A partir de las 5 de la tarde todos los viernes. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Un momento en familia. Con la Internacional Grace. Rompiendo fronteras. Bueno, amigos, volvemos con nuestro programa Epicentro Político en la cadena RCN. Bueno, ahora tenemos la noticia del día que todavía no se posesiona bien todavía nuestro flamante presidente de la República, el doctor Balcázar, el señor Balcázar, ¿no? Siguen saliendo denuncias. Ahora nos ha sorprendido con un tema de que toda la familia prácticamente la familia del expresidente Castillo está presente como asesores, como miembro de su nuevo primer círculo del presidente Balcázar, ¿no? Eso es un tema. Hemos visto un video de Canal N, inclusive en la cual pormenoriza el tema del nepotismo sobre Castillo, ¿no? Del presidente Castillo que hay. En el caso, si el presidente Castillo estuviera en el gobierno, sería un nepotismo, ¿no? Pero es un nepotismo político, de repente podamos darle el nombre así, porque es la misma familia, el presidente Castillo, del mismo partido de Perú Libre, y han cogido pues a los familiares cercanos del presidente Castillo para ser asesores del nuevo presidente Balcázar. Quiere decir pues que el presidente Castillo está presente, o Vladimir Cerrón está presente en el gobierno actual. Saliendo de este tema, que vamos a esperar todavía que nos preparen el material que está en ejecución, vamos a comentar sobre el tema del INPE. Bueno, el INPE, como el expresidente Gerí había anunciado, iba a ser desactivado, iba a ser reemplazado por otra institución
análoga, ¿no? Que recién la iba él a fundar, pero le ganó el tiempo y no lo hizo, ¿no? Entonces, el expresidente Gerí iba a reemplazar el INPE por el Instituto o por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, SUNIR. Pero ya el flamante presidente Balcázar descartó esta posibilidad, dice que esto no se puede hacer de un plumazo, bueno, sus motivos tendrá, entonces esto vuelve a hoja cero, este cambio, y al parecer tenemos más del INPE, que lógicamente con una serie de cuestionamientos, y que ya el periodismo ha mostrado pruebas fehacientes de la corrupción que hay dentro del INPE, tendrá pues que el presidente tener una tarea mucho más difícil para poder reorganizar esta institución, ¿no? Por otro lado, también ayer el presidente Balcázar se reunió con los altos mandos militares, los altos mandos policiales, y aparte de eso, la reunión más importante para el pueblo, para nosotros los ciudadanos de a pie, los peruanos de a pie, fue la reunión con el señor Velarde, presidente del BCR. Entonces, porque él había mencionado que habían algunas deudas sociales en su mensaje inaugural, en su primer mensaje que dio, él mencionó que habían algunas deudas sociales, como decir pagos a los maestros, qué sé yo, ¿no? Y que podía conversar con la ministra de Economía y el señor Velarde, el señor Julio Velarde, para poder tener un apoyo, una oxigenación, posiblemente pues con lo que maneja el señor Velarde, que es el BCR, a través de las reservas que tenemos en el país, ¿no? Pero lo de ayer nos dio tranquilidad, porque la entrevista no duró mucho, fue algo de 20, 25 minutos que estuvo reunido el señor Julio Velarde con el presidente Balcázar, y al parecer fue una foto que nos dio tranquilidad, la foto final, la extensión de manos. Al parecer, pues, también, como le digo, el señor Velarde no cedió a estos requerimientos y parece que tenemos Velarde para rato, BCR para rato, y sobre todo nuestras reservas intactas, ¿no? Porque las reservas internacionales, señores, no se pueden coger en lo mínimo, Así es que ese es un tema que ya está sacado. Pero por otro lado, tenemos inclusive ahora una noticia de último minuto todavía en desarrollo, ¿no? Al parecer le han dado ya libertad al general Urresti. Creo que es una noticia en desarrollo, pero la lanzamos ya como una noticia en desarrollo, como lo que es, ¿no? El general Urresti, al parecer, está ya logrando su libertad. Ahora, los fines políticos que pueda desarrollar en este momento, pienso que solamente será el soporte para su señora esposa, que está también incursionando en política. Mas él no creo que pueda coger ni un cargo público, salvo más adelante que de repente, en el próximo gobierno puede él asumir de repente algún ministerio, si es que la ley se lo permite, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Ahora, por otro lado, el presidente interino, el presidente de transición, el señor Balcázar, el doctor Balcázar, con tanto serio cuestionamiento que tiene, pues, es bastante dudoso, ¿no?, que él termine estos 5 meses, porque le están apareciendo una serie de cositas que inclusive tiene una cita con el Poder Judicial para una audiencia el 16 de junio, si no me equivoco, del presente año, ¿no? Entonces ya con esas cosas yo creo que es motivo suficiente para que este presidente pues no ocupe el cargo que está ocupando en este momento, ¿no? Con alta investidura, ¿no? Ahora, él también prometió, él dijo que iba a indultar al presidente Castillo, ¿no?
Pero después dijo que no estaba en agenda cuando ya dio un mensaje, que no estaba en agenda, ¿no? Ahora, por ejemplo, como se llama el tema del indulto del presidente, ahora está mencionando que verá cómo se resuelve, que está viendo lo de Bexy Chávez, que tanta cosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que este indulto no procede, de acuerdo a la Constitución, no procede. Entonces, vamos a tener que recurrir a la Constitución para poder ver ese tema, ¿no? Y la Constitución es bien clara. Por acá tenía un mensaje de los asesores que tenemos en nuestro canal, en la cual mencionaba pues, por qué los constitucionalistas, por ejemplo, por qué no se podía dar este indulto, ¿no? De acuerdo a la Constitución. Deme un minutito que ahorita sacamos el tema, ¿no? Uno de los nombres que genera bueno, seguimos hablando con el señor Velarde. Desde el 2021, coordinador del despacho parlamentario. Es bachiller vamos a escuchar primero, nos están avisando producción que tenemos un video al aire. Escuchémoslo. En sus redes sociales resalta un post tras la muerte de Abimael Guzmán señalando: las personas mueren y las ideas quedan. Además, el medio Convoca recopiló otro mensaje en el que evidencia su simpatía por Antauro Humala. Boris Espinosa Villanueva es técnico del despacho de Balcázar. Fue jefe de la unidad de tesorería de la Sutran durante el gobierno de Pedro Castillo. El diario Correo señaló que fue sindicado como presunto cómplice de un exfuncionario vinculado a Vladimir Cerrón en Junín, por lo que fue sentenciado a 7 años de prisión por colusión. En la lista también figura Cristian Omar Ríos Castillo, bachiller en Derecho, quien se desempeña como auxiliar del despacho de Balcázar. Es sobrino del expresidente Pedro Castillo. De acuerdo con documentos difundidos por el Centro Liber, habría viajado en 11 oportunidades en el avión presidencial durante el gobierno de su tío, en medio de cuestionamientos por el uso de recursos públicos. Desde enero, el asesor principal es Rubén Mamani Aguilar, abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, quien entró en reemplazo de Edgar Randú Vargas. Según informes periodísticos como Perú 21, se trata de un ex juez quien lo absolvió aduciendo falta de pruebas en una denuncia por difamación contra el vicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Completa el equipo Lisette Taipecoica, asesora 2 con formación en obstetricia y una maestría de la César Vallejo en gestión en salud. También la comunicadora Marcia Chávez Cornejo, asistente del despacho, y Keila Caballero Quispe, técnica e ingeniera. La conformación de este equipo vuelve a poner en la mira los criterios de selección y los antecedentes de quienes ocupan cargos de confianza en el Congreso. Bueno, amigos, ustedes saben que nosotros tenemos que asesorarnos también con los profesionales del caso para poder emitir una emisión o un pronunciamiento en nuestro canal, ¿no? Como han visto ustedes, señores, nos estamos apoyando, y gracias a la cortesía de Canal N, nos estamos apoyando con esta investigación sobre el asesoramiento que tiene ahora en su entorno el actual presidente Balcázar, ¿no? Vemos que es más de lo mismo. Tenemos Castillo, nuevamente tenemos Perú Libre, tenemos Cerrón y tenemos todo ese equipo de políticos, entre comillas, ¿no? Bueno, hablando del indulto de Pedro Castillo, volviendo a esto, ¿no? Uno de nuestros asesores nos dice, ¿no? El indulto del presidente Castillo no procedería, según el artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política, para perdonar o conmutar penas de sentencias es aplicable principalmente por razones humanitarias, ante enfermedades terminales avanzadas o trastornos mentales crónicos. Procede para sentencias firmes, gestionado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con restricciones para ciertos delitos graves. El beneficio debe tener una sentencia firme, cosa juzgada, lo que no sucede con el presidente Castillo, que no es el caso de Pedro Castillo. El indulto humanitario procede ante situaciones médicas graves, como enfermedades terminales,
enfermedades crónicas, graves e irreversibles, que se agravan con la reclusión, y trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos. Esa es una opinión de uno de nuestros asesores, ¿no? Y la otra es igual, va con el mismo tenor, ¿no? Acá también dice, también se basa en el artículo 118, el inciso 21 de la Constitución Política del Estado, igualito, es el mismo tenor y que el indulto humanitario, ¿no? Bueno, entonces, por eso y mucho más, vemos que el indulto presidencial, en este caso, al parecer, no se va a otorgar. Pero todo puede suceder en este gobierno. De repente, el presidente, con sus facultades inherentes al cargo, que no lo permite la Constitución, él le da el indulto, aunque después se gane pues un problema, ¿no? Como en el caso de que ahora ha sucedido con el presidente Gerí, ¿no? Que, por ejemplo, él debió ser vacado, no censurado. Entonces, al parecer, el Congreso ha tomado una decisión errónea en ese caso, ¿no? Esperemos que no traiga consecuencias, porque ahora inclusive están santificando, muchos grupos están santificando a Gerí, e inclusive que él había reducido a un 10% el presupuesto del Estado para razones más importantes, ¿no? Entonces, hay un presupuesto, algo todavía está vago, todavía no está en ejecución esa noticia, pero al parecer por ahí quieren justificar la presencia de Gerí, que ya no está en el cargo, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, amigos, son las noticias en desarrollo. Esperemos que para una próxima edición, que ya será a partir del lunes, porque estamos haciendo ediciones especiales por la coyuntura política y la emergencia política que se está viviendo en este momento, ¿no? Que puede generar pues un ambiente de inseguridad para las inversiones y muchas cosas más, ¿no? Entonces, amigos, con nosotros será hasta una próxima edición de su programa Epicentro Político por esta misma cadena RCN. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.